Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a ver un vídeo en el que vamos a analizar pues la situación del mercado actual, ¿vale? Os he recopilado pues una serie de cosas que a mí me han parecido interesantes para entender un poco mejor pues cómo nos encontramos en estos momentos. En primer lugar, pues os quiero hablar de las materias primas. En concreto, aquí os he puesto los futuros del petróleo Brent, que esta semana llegaban a rondar pues los $120, los del WTI pues un poquito menos, que son niveles pues bastante elevados. Y por otra parte, os traigo también los futuros del gas natural, que ayer marcaron un nuevo máximo histórico. Y bueno, aquí tenéis la cotización desde el año 2013 hasta el año 2022 y ya veis cómo está, ¿no? Pues en lo que vamos de año lleva un rally espectacular y prácticamente pues han doblado el precio del gas natural. Entonces, bueno, parece que las materias primas siguen estando en niveles muy elevados. Después hablaremos sobre insiders de este sector, ¿vale? Que tengo algo interesante que comentaros. Pero antes de ello, pues vamos a seguir comentando otra cosa que me parece interesante, que es el precio de la madera. Los futuros del precio de la madera, pues se están desplomando. Ayer caían un 7,5% y ya llevan una caída considerable. En marzo, como podéis ver aquí, estaban en torno a los $1.400 los futuros y ayer cerraron pues en 604, lo cual es una caída pues del 60% aproximadamente. Y fijaros pues lo que comentaban en esta noticia, en este caso de Wall Street Journal, decían que los compradores de madera han reducido sus pedidos y la madera se está empezando a acumular en los aserraderos. Es decir, no se está dando salida a la madera, lo que está afectando pues obviamente a los precios, ¿no? Si no se le da salida. Y algo que creo que es interesante y que debemos conocer es que también comentaban en esta noticia, es que las ventas de vivienda nueva, de nueva construcción, se han desplomado en el mes de abril un 16,6% comparado con marzo, hasta su nivel más bajo desde pues la pandemia, desde abril del año 2020. Es la mayor caída de ventas de viviendas nuevas en 9 años. Entonces esto pues nos puede dar pistas de que a lo mejor las cosas no van del todo bien, ¿no? Si se están vendiendo un 16% menos de viviendas que en el mes de marzo, y es la mayor caída en 9 años, pues a lo mejor las cosas no van del todo bien. Sobre los insiders que os comentaba antes, en este sector de la energía, de oil and gas, pues bueno, aquí os traigo una gráfica interesante en la que podemos ver pues las compras o ventas netas de los insiders de este sector. Y como veis aquí, pues nos encontramos en uno de los niveles de venta más elevados desde el año 2011. Los insiders de este sector están vendiendo muchísimo. Entonces esto puede ser una señal de peligro. Al final los insiders son personas que tienen información privilegiada y que saben más que nosotros del sector, ¿vale? Son gente pues, con información privilegiada en diferentes empresas. Y bueno, aquí ya veis que están vendiendo a saco las acciones, lo cual no quiere decir que vayan a empezar a caer mañana mismo las acciones, pero creo que es una información interesante. Aquí, por ejemplo, os he puesto, sacado de Insider Screener, como os pongo aquí en la fuente, las ventas que están teniendo algunas acciones como Chevron, que ya sabéis que es una empresa de energía, es una petrolera de las más grandes del mundo, y veis que últimamente se están vendiendo bastantes acciones de la empresa. También vendieron los meses anteriores a precios más bajos, pero veis que se han acumulado aquí un montón de ventas. Y no solo en Chevron, sino en muchísimas otras empresas, ¿vale? Chevron solamente es una de las que os he traído aquí como ejemplo. Aunque en líneas generales sí que se están vendiendo acciones a saco del sector de la energía, que hay alguna empresa como es Occidental Petroleum, que es una empresa en la que entró Buffett, en la que veis los insiders sí que están comprando, ¿vale? Entonces que sepáis que hay excepciones, obviamente. Y esta empresa, que se llama Occidental Petroleum y cotiza bajo el ticker OXY, aquí lo podéis ver, pues yo creo que es una de las más interesantes del sector. Así que si tenéis tiempo, pues os animo a echarle un ojo, porque ya veis que los insiders están comprando bastante y eso puede ser una buena señal. Y Buffett también entró en la empresa, así que puede que sus acciones estén a una valoración atractiva. Ahora vamos a hablar de los insiders, pero en general, ¿vale? Ya no estamos hablando del sector de la energía. Y las compras, en este caso, de insiders, de empresas del SP500, os repito, ya no hablamos del sector de la energía, ahora estamos hablando en general de todos los sectores, pues veis que están en unos niveles de compra bastante elevados, cercanos a los niveles de compra de la pandemia, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Sí que es cierto que ha habido momentos como 2012 en los que estos niveles han sido todavía más elevados, pero esto a lo mejor nos puede dar pistas de que el mercado en general, pues tras las últimas correcciones que ha tenido, pues podría ser que lo estén viendo barato algunos de estos insiders. Habrá sectores más baratos y más caros, ¿vale? El sector de la energía, pues la información que nos da los insiders es la contraria, ¿no? Que parece que
está un poco recalentado el sector y por eso puede que estén vendiendo. Evidentemente todos esos insiders, aunque tengan más información que nosotros, se pueden equivocar, desde luego. Pero me parece información interesante y la comparto con vosotros. En este caso la fuente es JP Morgan. Y algo relacionado con las materias primas y con todo este sector de la energía, pues es la inflación. En este caso quiero hablaros sobre la inflación de la eurozona. Aquí os traigo un gráfico, la fuente es Charlie Vilello en este caso, y podéis ver la evolución de la inflación desde enero de 1997 y podéis ver que estamos en uno de los niveles más altos, estamos en máximos prácticamente de la inflación en la zona euro, con una inflación del 8,1% y que veis que esto no tiene ninguna pinta de que vaya a parar, tiene una tendencia hacia arriba espectacular. Y una cosa que llama la atención y que es un poco preocupante es que con una inflación del 8,1% los tipos reales de interés siguen en negativo. Entonces esto creo que es una situación bastante complicada en Europa y en mi opinión yo creo que ya deberían de haber empezado a subir los tipos de interés para intentar controlar esta inflación. Veremos si se va frenando en los próximos meses, ¿vale? Pero parece que la situación es un poco complicada. En Estados Unidos sí que están subiendo los tipos, parece que finalmente van a ser algo menos agresivos de lo que habían dicho anteriormente, por lo que se ha estado comentando estas semanas, pero tampoco tenemos la certeza. De momento sí que están subiendo los tipos de interés y en Europa pues todavía no hemos movido ficha, así que no sé muy bien a qué están esperando. Dejando de lado las materias primas y la inflación, pues quiero comentaros, sacado en este caso de una carta del fondo Don Bill Kent, pues quiero hablaros sobre la valoración de las empresas de pequeña capitalización, de las que ya hemos hablado en algún vídeo más. Y bueno, aquí podéis ver, según ellos, que están a múltiplos históricamente bajos. En este caso, pues es una valoración por PER. Está sacado del PER Forward de Bloomberg con estimaciones sobre el índice SP600 de Small Caps. Y bueno, lo que nos comentaban ellos en esta carta, que está escrita a abril de 2022, es que históricamente cuando hemos tenido valoraciones similares, aquí lo podéis ver en otras ocasiones, ¿vale? En el año 2003, por ejemplo, en el año 2009, o también hemos tenido valoraciones bajas en el año 2012, pues los retornos han sido muy positivos 24 meses después. Aquí podéis ver, pues con subidas del 39%, del 74%, del 101% y del 71%. Bueno, no sabemos si esta vez va a ser igual, pero ya veis dónde está la valoración, está en unos niveles extremadamente bajos. Puede que durante los próximos 24 meses, pues tengamos un buen retorno en empresas de baja capitalización y a lo mejor puede ser interesante que nos fijemos en empresas de este perfil. O al menos eso es lo que nos decían ellos en su carta. También he extraído esta otra diapositiva de Don Bill Kent en la que pues nos hablaban del sentimiento del mercado y nos decían pues que actualmente, como podéis ver aquí, pues estamos en un momento en el que hay muchísimo pesimismo, ¿no? El sentimiento es muy bajista. Y también pues nos decían que los retornos han sido muy positivos pasados 24 meses en situaciones similares. Aquí podéis ver en el 2003, en el 2009. Bueno, en este caso los retornos son inferiores a los de la anterior diapositiva, pero son retornos de doble dígito y bastante decentes, ¿no? Del 36% en 24 meses, 44%, 35%. Parece que normalmente estos momentos de pánico o de pesimismo pues suelen ser, atendiendo a datos históricos, buenos momentos para invertir. Comentando un poco más sobre el mercado, pues me ha parecido interesante que esta semana he visto el dato de las empresas de SaaS, que son las empresas de Software as a Service, que están volviendo a múltiplos de valoración pues más normales. Aquí tenéis que están volviendo a la media de unas 10 veces, están un poco por debajo actualmente. Todo este tipo de empresas se recalentó muchísimo durante todo este periodo de 2 años en los que el mercado ha estado cotizando a valoraciones elevadas. Aquí podéis ver que está por múltiplo de precios sobre ventas. No es mi múltiplo favorito, ¿vale?, para valorar este tipo de empresas, pero sí que es cierto que muchas de ellas todavía no generan beneficios, entonces es una de las formas que tenemos de valorarla. Y si recordáis, hace unos 6-7 meses, en noviembre de 2021, pues publicaba un vídeo analizando la empresa Adobe, que es una empresa de este sector, es una de las mejores empresas de software del mundo y me parece muy interesante. Pero en el vídeo yo os comentaba que la valoración era muy exigente, os decía que me parecía una de las mejores empresas del mundo, junto a Microsoft y alguna más, sobre todo de este nicho del software, pero que me parecía que estaba muy exigente. Y bueno, ahora tras haber corregido pues considerablemente, cuando yo hice ese vídeo las acciones estaban cerca de $700 y ahora están en 400, pues parece que está a valoraciones
más normales, como os pongo yo. Este tipo de empresas cotizan a valoraciones elevadas por el alto crecimiento que tienen, la alta resiliencia de los ingresos, etcétera, pero bueno, parece que ya están al menos en esa media histórica. Pueden caer más, por supuesto que sí, pero ya no tenemos esas valoraciones de burbuja de 20 veces ventas de media en este sector. Entonces, este creo que es otro dato interesante y a lo mejor puede haber algunas oportunidades. Otra diapositiva interesante que teníamos esta semana, pues bueno, en este caso la fuente es Goldman Sachs y era sobre los inversores retail, ¿vale? Los inversores minoristas. Los inversores minoristas, según Goldman Sachs, pues han vendido todas las acciones que compraron durante los 2 últimos años. Aquí lo podéis ver en el gráfico. Esto al final es la euforia, que este rally que veis, al final es la euforia que hemos tenido durante estos 2 últimos años en el mercado, donde daba igual lo que comprases porque absolutamente todo subía, aunque no tuvieran mucho sentido sus fundamentales, y parece que mucha gente pues compró por FOMO y eso impulsó todavía más arriba la bolsa. Y bueno, ahora con las caídas pues parece que muchos de estos inversores retail están saliendo del mercado y bueno, pues ya veis que según Goldman Sachs pues han vendido ya las acciones compradas durante los 2 últimos años. Entonces parece que hemos tenido una purga importante en el mercado, en mi opinión necesaria. Veremos hasta dónde sigue cayendo la bolsa o si ya hemos hecho suelo. Os traigo otro dato bastante interesante, en este caso la fuente es LPL Research, en el que pues tenemos una tabla, aquí podéis ver por fechas, en la que cada vez que el SP500 ha subido un 6% o más en una sola semana, pues tenemos un estudio con el comportamiento que ha tenido 3, 6 y 12 meses después. Y como podéis ver, de media el comportamiento es bastante positivo. De media, cada vez que hemos tenido una semana así, como ha sido la semana anterior, en la que como podéis ver aquí, la bolsa subió un 6,6%, tuvimos un rebote fuerte, no sabemos todavía si es el rebote del gato muerto para seguir cayendo, o es un rebote que indica un suelo de mercado, ¿vale? Lo iremos viendo con el paso del tiempo, pero podemos ver cómo a 3 meses el comportamiento de media de la bolsa es de un 5,6% positivo, a 6 meses del 12,5%, ya a 12 meses el retorno es del 21,7% de media. Veis que sí que ha habido años negativos, como el año 2001 y el año 2000, también en los 80 y en el año 74, que a 12 meses se quedó prácticamente plana, pero en el resto de los años, pues el retorno ha sido muy positivo, y en algunos años como 2020, en el que tuvimos una vuelta en V, pues muy positivo, con un rendimiento del 56%. Este dato también me parece interesante y yo desde aquí os lanzo una pregunta. ¿Creéis que esta vez será igual que en anteriores ocasiones? ¿O por el contrario, pues pensáis que va a ser diferente y vamos a tener, pues como en estos pocos casos, ¿no?, en los que la bolsa sí que tuvo un mal comportamiento, a 12 meses, por ejemplo? Me parece un dato curioso. Finalizando el vídeo, pues quiero hablaros un poco sobre la recesión, porque me encontré un par de datos interesantes esta semana. Aquí os traigo una encuesta que se hizo a la población de Estados Unidos, pues sobre cuándo creen que tendremos una recesión, en este caso en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuándo creen que ocurrirá esa recesión? Y aquí podéis ir viendo que se ha ido haciendo mes a mes, pues esta encuesta. Y aquí tenemos la información de mayo de 2022. Como veis aquí, el 65% de la población a la que se le ha realizado esta encuesta, pues cree que vamos a tener una recesión en el año 2023 y el 13% en el año 2022. Es decir, que el 78% de la gente piensa que vamos a tener una recesión en pocos meses vista. Entonces parece que hay bastante negatividad. Podéis ir viendo cómo ha ido evolucionando, ¿no?, por meses, y cada vez pues parece que son más negativos o piensan que la recesión está más cerca. Bueno, simplemente es una encuesta, ¿vale? No tienen por qué tener razón toda esta gente, pero me parecía interesante. Y también hablando sobre la recesión, pues me he encontrado de Bloomberg, en este caso, algo interesante que nos avisa de la probabilidad que hay de recesión, en este caso basado en la curva de tipos a 2 años y a 10 años, de la probabilidad de entrar en recesión, como os ponen aquí, en los 12 siguientes meses. Y en este caso veis que según este indicador, pues tenemos un 46,5% de probabilidad de entrar en recesión en los 12 próximos meses. Ya os digo que está basado en la curva de tipos, en este caso, del bono a 2 años y el de 10 años. Si no sabéis lo que es todo esto de la curva de tipos, os voy a dejar en la descripción un vídeo en el que expliqué lo que era la curva de tipos, qué significaba que se invirtiera y un montón de información, ¿vale?, que tiene que ver con esto y que creo que es bastante interesante.
Y bueno, ya veis que la última vez que estuvo en estos niveles pues fue en el 2020, cuando tuvimos la pandemia, y anteriormente pues fue en la otra crisis que tuvimos, o la otra recesión, en el año 2008-2009, en esos años. Entonces, pues esto simplemente, ya os digo, que nos indica la probabilidad pues basada en esta curva, y no tiene por qué cumplirse, pero me parece interesante compartirlo con vosotros. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. No sé qué os ha parecido. Recordad que podéis dejar un like para apoyarme, podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.